¿Existe algún método para desarrollar nuestra faceta económica que sirva para todos? ¿Es posible crear algo así? ¿Cuál es el límite de la responsabilidad individual para vivir una vida plena? Mi nombre es Noy Noison y te doy la bienvenida al podcast de Reverse Thinking, que me gusta traducirlo como pensamiento inverso, en donde busco construir una comunidad de personas dedicadas a aprender. Sobre todo, aprender dos cosas principales. Una de ellas tiene que ver con nuestra faceta laboral, aprender cómo aprovechar todas las nuevas oportunidades que nos brinda el siglo XXI y que difícilmente alguien en nuestro entorno nos pueda ayudar en ello. Mientras que lo segundo tiene que ver con la felicidad. Utilizar las distintas áreas de conocimiento de la actualidad, tales como psicología, filosofía, neurociencias, también organización, emprendimiento, entre muchas cuestiones, para encontrar un equilibrio con el cual podamos disfrutar de esta única oportunidad de que disponemos, esto que solemos llamar vida. Puedes encontrar más información en la web de Reverse, cuya dirección es reversesite.com. reversesite.com, en donde tendrás allí también las redes sociales por si te interesa darles una ojeada, los artículos del blog, los recursos gratuitos y los libros que he escrito, tanto la trilogía Lean Funnels para emprendedores como mi libro más personal, el cual titulé Un manual de madurez para el siglo XXI. En este primer capítulo abordaré el conflicto que suele darse entre nuestras aspiraciones personales con respecto a nuestras propias vidas y las demandas del entorno, las exigencias a veces bastante hostiles de este entorno. Para esto dividiré este capítulo en los siguientes dos puntos. Primero, la relevancia de la presión del entorno y segundo, la gestión de las expectativas. Me gustaría primero comenzar poniendo las bases con una pequeña frase. El propósito en la vida no es más que identificar un lugar al que te gustaría llegar y un camino que consideras que puedes recorrer. Estos dos puntos son los que considero a los que se puede reducir todo proyecto de vida si no es que vemos la vida en sí como un proyecto. Pero muchas veces ambas partes de esta perspectiva suelen fallar o directamente faltar. Por un lado, nuestras expectativas sobre el lugar al que queremos llegar se suele ver limitado por todo aquello que consideramos posible. Y por el otro, el camino que consideremos que podemos recorrer se ve limitado por nuestra confianza en nuestras habilidades, ya sea falta de confianza o exceso de confianza. Y cuando nos encontramos con algo que contradice lo que teníamos preconcebido, nos suele generar, primero, una sensación de malestar. Y segundo, rechazo ante la posible amenaza. La temible amenaza del error, de la incongruencia. A menudo buscamos darle sentido a nuestro mundo, ya sea de manera consciente o inconsciente. Y es esta congruencia la que nos resulta imprescindible para conseguir dicho sentido. Así es como adoptamos rutinas y costumbres, como comer a ciertos horarios, escoger un asiento favorito en el colegio, y cuando estas costumbres y rutinas fallan o son alteradas, nos hace sentir incómodos. Esto también puede aplicar para nuestros hábitos de pensamiento y sobre todo para nuestras creencias. Cuando una opinión, no necesariamente muy fundamentada, pero sí muy consolidada, se enfrenta a pruebas que la contradicen, surge incongruencia. Pero una congruencia con respecto a nosotros mismos. Esta incongruencia interna, Leon Festinger le llamó disonancia cognitiva. El mismo Festinger
afirmó que esta disonancia cognitiva hace muy poco probable que una persona con una firme convicción cambie de opinión ante hechos que la contradigan. Algo como que es inmune a las pruebas y a la argumentación racional. En sus propias palabras, lo cito: si le decimos que no estamos de acuerdo, se aleja. Si le mostramos hechos y cifras, duda de las fuentes. Si apelamos a la lógica, no lo entiende. Tengo el presentimiento de que a todos se nos puede venir a la mente al menos una persona con esta descripción, sobre todo alguna persona mayor. Y acá me gustaría hacer una breve pausa y presentar uno de los pilares fundamentales en mi forma de pensar. Y está basado en una frase de Einstein que le escuché a Alberto Venegas Lynch hijo, y es: todos somos ignorantes, solo que en temas diferentes. Premisa que si tus convicciones sobre tu inteligencia o cultura son muy fuertes, puede que te generen esa disonancia cognitiva antes mencionada. Pero como diría Immanuel Kant, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Por eso mi decisión personal de adoptar esa premisa como un valor fundamental en mi pensar, porque me permite, como se suele decir coloquialmente, mantener el vaso vacío y no caer en la argumentación simple y simplista de que el otro no entiende porque es ignorante. Porque yo también lo soy, solo que en temas diferentes a los de él. Lo quiera o no, lo que podemos hacer se ve delimitado por todo aquello que no podemos hacer. Cuando somos niños pequeños, el principal impulso que nos mueve es la curiosidad. Ya no es que consideremos que tenemos el vaso vacío, es que tenemos el vaso vacío. Y es esta curiosidad la que nos permite irlo llenando paulatinamente. Pero una vez que entramos al sistema deseducativo, este se encarga de matar de raíz esta curiosidad, despojándonos no de nuestras capacidades, sino, a mi parecer, directamente de nuestra esencia como humanos, pretendiendo convertirnos en lo más posible a una máquina que cumpla dos funciones, identifico yo: obedecer y replicar. Comenzando ya desde pequeños a limitar nuestras perspectivas sobre qué es lo que podemos lograr, cuál es el primer punto, cuál es el lugar al que pretendemos llegar según la perspectiva inicial de. El propósito en la vida no es más que identificar un lugar al que te gustaría llegar y un camino que consideras que puedes recorrer. Llegando a una situación muy similar al de una cita de Alicia en el País de las Maravillas que me resulta muy ilustrativa, en donde Alicia le pregunta al gato: ¿podrías decirme qué camino debo tomar? Eso depende en gran medida de a dónde quieras ir, dijo el gato. No me importa mucho, respondió Alicia. Entonces no importa hacia dónde vayas. Tal y como diría Steven Snyder, existen dos problemas en la vida. 1. No sabes lo que quieres. 2. Sabes lo que quieres, pero no sabes cómo obtenerlo. En la adolescencia, como es natural, priorizamos la aceptación social, el aprender a relacionarnos y a formar parte de grupos. Tanto así que la popularidad en esta etapa de la vida es cuando mayor importancia cobra. Esto nos lleva a desarrollar una serie de habilidades que nos facilita adaptarnos a nuestro entorno. El problema radica en cuando llegamos a la adultez, en donde uno de los elementos de más difícil encaje con la nueva personalidad que debemos construir es el trabajo. Ya que si seguimos con el mismo comportamiento de adaptación social en la adultez, terminamos por tener una vida laboral diseñada por otros, solo por seguir priorizando la adaptación, teniendo la vida de otro, no la nuestra. Pero ese es solo el resultado final, porque si nos centramos en las habilidades de las que disponemos cuando llegamos a la adultez, son todas aquellas habilidades que desarrollamos durante la adolescencia. El problema radica en que hasta ese punto hemos desarrollado mayoritariamente habilidades de adaptación social, lo que nos incapacita para diseñar nuestra propia vida, ya que hemos aprendido a adaptarnos, no a diseñarnos. Por supuesto que hacia qué nos adaptamos va a ir cambiando, suele ir cambiando. En la adolescencia nos adaptamos a la imagen idealizada que tenemos
en nuestra mente de queremos o más populares, o en el caso de que no estemos interesados en eso, pues cómo no ser rechazado por los entornos sociales. Adaptación resultante, sobre todo a mi parecer, de la crítica. Ese deseo de adaptación se desencadena por el ojo crítico de la opinión del otro. Y es esta crítica la que cambia cuando llegamos a la adultez, en donde ya no seremos medidos principalmente por qué tan bien nos vemos o qué tan populares somos, sino por cuánto tenemos en el bolsillo y cómo nos llevamos eso al bolsillo. Recuerdo como hace no mucho reflexioné sobre en un punto muy bajo. Un poco más atrás había escuchado la historia de Jack Ma, el fundador de Alibaba, la empresa matriz de AliExpress. Y lo que más me había quedado en la memoria, lo que más me había impactado, era que él había trabajado como bachero durante unos años. Luego me encontraba cursando la carrera de administración de empresas, después de haber tomado la decisión de cambiarme desde la carrera de contador, ya que desde que tenía unos 7 u 8 años quería ser contador. Una historia que quizás cuente en algún otro momento, pero claro, ¿qué va a saber un niño de 7 u 8 años qué es lo que hace un contador? ¿Cuáles son las tareas que desempeña un contador? En el momento en el que comencé a hacer lo que tendría que hacer una vez me recibiera, fue cuando conocí lo desagradable que me resultaban las actividades que ha de desempeñar un contador. Era una época de mucha duda, de mucha incertidumbre, pero sobre todo de mucha confusión, en donde lo que más resonaba en mi cabeza era si había tomado la decisión correcta. Crisis que suele darse mucho cuando uno realiza un cambio de carrera y luego a posteriori se da cuenta de que se estaba ahogando en un vaso de agua. Y por ese entonces, para compensar mi falta, es decir, el retroceso en la carrera, el retrasarme, comencé a trabajar en un restaurante como bachero, con esta idea de si el fundador de Alibaba lo hizo, entonces yo también. En fin, realmente estaba confundido. Allí fue cuando tuve el primer choque de deberías, que me dejó aún más confuso. Con deberías me refiero a lo que las personas te dicen lo que deberías de estar haciendo o deberías de hacer de ahora en adelante. Lo que Freud llamaba el superyo. Posterior a Freud e influenciada por sus ideas, Karen Horney desarrolló la idea de la tiranía de los deberías, que plantea la existencia de tres yo. Los primeros dos se combinan y dan como resultado al tercero. Y este tercero lleva un nombre muy esclarecedor para esta situación que estaba viviendo, y es el yo despreciado. Por un lado tenemos el yo ideal. Este es el yo creado a partir de los deberías. Por otro lado tenemos el yo real. Este es el yo del que tenemos conciencia, es con el que nos identificamos. Este yo real trata de cumplir con las expectativas que se generan a partir del yo ideal, es decir, a partir de esos deberías. Así, cuando el yo real fracasa en su intento de acoplarse a las exageradas expectativas del yo ideal, se genera el yo despreciado. Por un lado, mis compañeros de trabajo más veteranos me decían que qué hacía allí si yo tenía la oportunidad de estudiar, pues que estudiara. Pero por fuera, mi entorno más cercano me presionaba para que no me pasara siendo un eterno estudiante, cuando recuerdo que estaba en mis 20, no que tenía 20 y pocos, no, 20 redondos, no 21, no 22, 20. En un trabajo muy demandante físicamente que me hacía estar sumamente cansado como para llegar a casa y seguir con los estudios, corriendo el riesgo de enlentecer aún más el progreso académico. Pero no fue hasta que tuve esa experiencia que me detuve a reflexionar sobre la importancia que tiene sobre nuestra toma de decisiones la presión de que ejercen los demás, sobre todo el de los más veteranos, cuando recién estamos llegando a la adultez y cómo nos perjudican estos deberías. Siendo este objetivo inconsciente, el de pretender contentar a la familia, uno muy peligroso para nuestro propio diseño de vida. Y la primera pregunta que me surge es,
¿A quién le pertenecen las expectativas que tienes sobre tu propia vida? Si no hay presión, no hay miedo. La pregunta es, ¿eres dueño de esa presión que sientes? Como diría Ralph Waldo Emerson, nosotros siempre estamos luchando por vivir, pero nunca vivimos. Y así terminamos con este primer punto que llamé la relevancia de la presión del entorno. Me gustaría insistir en que en ningún momento, aunque lo pueda parecer, en ningún momento pretendo imponer mi perspectiva, sino ofrecer mi perspectiva para recibir feedback y que reflexionemos juntos formando una comunidad. Por eso puedes comunicarte conmigo mediante redes sociales, especialmente mediante Instagram o mediante mail, escribiendo a contacto@reversesite.com o el blog de Reverse en la web reversesite.com. Ahora pasemos al segundo punto que me gustaría abordar, el cual llamé la gestión de las expectativas. A mi parecer, a día de hoy, la enorme mayoría de jóvenes, es decir, veinteañeros, no comenzamos la adultez siendo dueños de nuestras propias expectativas. Para encontrarse uno mismo, uno de los trabajos más importantes que identifico que uno puede hacer es identificar cuáles son las expectativas de otros en nuestra personalidad. En el momento en que dejamos al mundo, o al menos a nuestro mundo, definir nuestro plan de vida, nos limitamos a desarrollar una única habilidad, la habilidad de imitación, socavando nuestro propio potencial para desarrollar la imaginación, la creatividad, la ideación, la planificación y tantas otras habilidades, solo por tener como máxima prioridad la de cumplir con esos deberías. Quien no ha tomado conciencia de sus intenciones no es dueño de sus acciones. Todos tenemos objetivos, pero no todos los hemos hecho conscientes. Encontrarse, a mi parecer, no es más que no perderse, marcando la diferencia entre ser por sí y ser en sí. Con ser por sí me refiero a dejarnos de lado a nosotros mismos con tal de alcanzar aquello que deberíamos. Mientras que con ser en sí me refiero a realizar aquello que nosotros hemos escogido realizar. No para obtener algo a cambio, sino por el mero disfrute de realizar eso, sin pensar en el resultado. Aquí me gustaría hacer una breve pausa, y es que al estar a distancia puede interpretarse lo que estoy diciendo como que debemos llevar una vida cortoplacista, en donde pensemos únicamente en el disfrute sin cumplir con nuestras responsabilidades. Pero no es eso lo que a lo que me estoy intentando referir. Coger nosotros esas responsabilidades. Al vivir esta vida que nos dicen que deberíamos vivir, no estamos desperdiciando tiempo. Estamos desperdiciando oportunidades. Oportunidades de encontrarnos, oportunidades de siquiera buscarnos en primer lugar. Oportunidades de servirnos a nosotros mismos. Quizá lo que estoy diciendo te pueda generar rechazo de buenas a primeras, pero tan solo recuerdo lo que comentamos al principio de este capítulo, la disonancia cognitiva, y cómo ésta puede llevarnos al estancamiento en nuestra forma de pensar. Y justamente podemos ahora estar desperdiciando una oportunidad de hacer una pausa y reflexionar, porque al menos, y como yo lo veo, estamos aquí para servirnos. Pero para servirse hay que encontrarse. Y para encontrarse, podemos comenzar por no mentirnos. Nuestras expectativas se ven delimitadas por aquellas experiencias que nos han demostrado qué cosas no podemos hacer. Por eso nuestros problemas serán permanentes si creemos que son permanentes, que serán permanentes. Esa sensación de que hagamos lo que hagamos, nada va a cambiar. Y de que nuestro proyecto de vida no depende de nosotros, sino de fuerzas externas, que de alguna u otra forma las cosas saldrán mal. Esa sensación se ve reflejada dentro de la psicología con un nombre técnico, que es indefensión aprendida.
Y es que sí, quien haya intentado algo en algún momento se habrá topado con el fracaso que implica este choque entre nuestro yo real y este yo ideal. Así las expectativas sean propias, sean nuestras. Pero no habrá cambio si no hay acción. Pero sobre todo, si no hay acción diferente. Tal y como yo lo veo, no tiene sentido pretender obtener resultados distintos realizando las mismas acciones. Persistir, tal y como yo lo veo, es un error. La clave para mí no es persistir, la clave es aprender. Si hoy piensas igual que ayer, entonces mañana tendrás los mismos resultados que hoy. No tenemos que cambiar la totalidad de nuestras vidas, solo tenemos que cambiar nuestras acciones en un área puntual. Y así terminamos con este primer capítulo. Espero ante todo no haberte aburrido, como recién estoy comenzando todavía me queda un mundo por aprender. Así que te agradecería muchísimo que me hicieras llegar todas tus críticas, así estén expresadas con exceso de vehemencia, no importa. Me gustaría cerrar cada capítulo con un enfoque más orientado hacia la practicidad, con unos tips finales. Y me gustaría comenzar con uno de mis pilares fundamentales, y son las mentiras, pero sobre todo las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Un buen punto desde el cual comenzar es no decir cosas que sabemos que no son ciertas. No dejar de decir cosas que sabemos que no son verdad, porque no sabemos si tenemos la capacidad para acceder a esa verdad. Pero sí hay algo que podemos saber, y es cuando estamos inventándonos cosas. Pues eso mismo, no hacerlo más. Y lo segundo, evitar ser realista, obviamente entre comillas. Si ya de por sí llegar a la conclusión de si podemos acceder a la verdad es complicado, pues el acceder a percibir la realidad en su totalidad, como mínimo es igual de inaccesible. Este realismo, entre comillas, del que se suele jactar muchas personas a través de frases como tuviste un choque de realidad o ser realista, pon los pies en el suelo, parten desde la premisa de que esa persona sí que tiene acceso a conocer la realidad y tú no. Y en las personas más veteranas, este saber casi milagroso del que disponen suele ser incuestionable, o al menos incuestionable sin que hagan una especie de berrinche por su parte como respuesta. Y todo por el mero hecho de que aún no hemos encontrado la respuesta a cómo obtener esos resultados que deseamos. Pero las cuestiones a las que no podemos responder suelen ser mucho mejores para nosotros que las respuestas que no podemos cuestionar. Cuando crecemos, cuando somos niños, cuando estamos creciendo, no somos dueños de nuestras creencias. Construimos una vida diseñada por otros. Pero si queremos construir la vida que nosotros queremos, debemos comenzar por revisar nuestras creencias y construir nuestro propio sistema de creencias para convertirnos en la persona que construya esa vida que deseamos. A lo largo de toda nuestra formación y vida actual, nunca aprendemos a autojuzgarnos, nadie nos lo enseña. Por lo que el segundo punto sería, crea tu propia línea temporal. ¿Qué esperas de ti a cada edad? En tus 20s, en tus 30s, en tus 40s, pero que esa línea temporal sea tuya, no impuesta por otros. Y por último, el tercer punto ya para ir cerrando, sería, para convertirte en tu mejor versión, lo primero que has de identificar es que no se trata de un cambio, sino de un proceso. Si las cosas salen bien o no, depende de nuestra postura previa. ¿Cuántas cosas consideramos que serían bien y cuántas cosas consideramos que serían mal? Si consideramos que solamente una única sería la que esté bien, entonces es muy probable que todo salga mal todo el tiempo. Pero no porque objetivamente salgan mal, sino porque hemos reducido en exceso el margen de error. No aspiremos al logro definitivo de los ideales que tenemos, sino al perfeccionamiento constante de la práctica de esos ideales. Como diría John Dryden, primero hacemos nuestros hábitos, luego nuestros hábitos nos hacen a nosotros.
Más importante que identificar las cosas que sí queremos para nuestras vidas es identificar las cosas que no queremos o que queremos evitar. Personalmente tengo como principal pilar de proyección de vida un concepto de Nietzsche, el eterno retorno. Vivir nuestras vidas como si quisiéramos volver a vivirla una y otra vez en un eterno retorno. Una vida la cual, al final de esta, si tuviéramos la opción de escoger una segunda oportunidad para vivir, escogeríamos esta misma que nosotros hemos construido, ya que la vida de los demás no conocemos los pormenores, solo tenemos constancia de lo más superficial. Tan solo fíjate en la tan sufrida vida que llevan muchas celebridades. Pero en la nuestra propia sí que conocemos esos pormenores, y está en nuestras manos, ahora mismo, el construir esa vida que queramos volver a vivir, con sus puntos bajos incluidos. Ahora sí, me despido, y me gustaría hacerlo con una pregunta que le escuché hace algún tiempo a Jordan Peterson. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Que sabes que lo estás haciendo mal? ¿Que deberías hacer algo al respecto, pero que sabes que no lo harás? Hazte esta pregunta. Aíslate por un rato y reflexiona sobre ello. Llegarás a una respuesta, una que probablemente no te agrade, pero con el potencial de esclarecer un camino a seguir. En el próximo capítulo abordaremos el tema del exceso de información en la actualidad bajo el título de Lo que necesitamos es un filtro.